Buenas noches compañeros, me presento. Mi nombre es David Ramírez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas y pertenezco al curso de Antropología número 292. Hablaremos hoy un poco acerca de la cultura. En ella hablaremos y daremos respuesta a unas preguntas que se plantean dentro del curso. Primero tenemos cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Pues son muchos los antropólogos, filósofos y científicos que han intentado dar una sola definición de la cultura, con algunas diferencias, pero que se ha llegado a un concepto central debido a su importancia. Por tanto, podemos decir que la cultura es aquel que incluye los conocimientos, creencias, arte, moral, el derecho, las costumbres y cualquier otros ámbitos que ha aprendido de la sociedad y capacidades adquiridas por el hombre como miembro activo y parte fundamental de un mundo, de un grupo de personas, de una sociedad. Pero también hay otro uso más corriente y más restringido, el que considera que la cultura está compuesta por ciertas y especiales manifestaciones y comportamientos como las artes plásticas, escritura, literatura, la educación, la música, la danza, poesía, cine, espectáculos y otras muchas formas de expresión de la cultura. La cultura entonces implica hablar de prácticas y representaciones simbólicas, acciones de vida que adquieren significación establecida por los actores que las comparten. Con todo lo anterior entonces podemos concluir y dar un concepto general de la cultura, y es que es la configuración de la conducta aprendida y de los resultados de dicha conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una sociedad. Tenemos otra pregunta: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Podemos definir esto como un enfoque en todo aquello que el hombre hace, dice, piensa y actúa. La cultura debe satisfacer necesidades humanas. La cultura es una construcción social. Una tercera pregunta: ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Taylor considera que la cultura está sujeta a un proceso de evolución lineal según etapas bien definidas y sustancialmente idénticas, por lo que se tiene que pasar obligadamente por todos los pueblos, aunque con ritmos y velocidades diferentes. El punto de partida sería la cultura primitiva, caracterizada por el animismo y el horizonte mítico. Actualmente son pocas las culturas que permanecen intactas, con sus mitos, creencias. Otras en cambio han evolucionado con el pasado del tiempo y con la mezcla de otras culturas. Una cuarta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Pues aquí hay dos puntos bien importantes. Podemos decir, como ya lo habíamos mencionado, antes la cultura son los conocimientos, costumbres, derechos, artes, y la sociedad hace referencia a un grupo de personas que se relacionan entre sí y de manera constante manteniendo un vínculo. ¿Cuál es la definición de los conceptos en culturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Endoculturación o enculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación de más edad induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. El relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo, las creencias, valores, prácticas de un grupo humano, de acuerdo con los parámetros de su propia cultura. Se denomina con el término de
etnocentrismo, aquella ideología que sostiene y propone que la propia cultura y la propia raza resulta ser superiores al resto. Es decir, quien promueve esta corriente suele brindar un tratamiento peyorativo a los otros grupos étnicos y culturales, y por supuesto, contrariamente a esa acción, enaltecerá aquello propio, básicamente porque se trata de una postura extremista. En ese sentido es muy importante mencionar que justamente al tratarse de una posición hiper extrema es que está en el límite y muchas veces la pasa de violentarse contra aquellas que disponen de una cultura diferente, pretendiendo incluso su erradicación total. Otra consecuencia habitual del etnocentrismo es la acriminación de todo aquello que no se ajusta a la propuesta cultural propia. Bueno, con esto entonces ya damos una pequeña y pues explicación a las preguntas que se plantean para la actividad propuesta dentro del curso de antropología. Es todo por ahora, compañeros, muchas gracias por su tiempo.